We've been looking at the construction of lines, Hemos estado observando la construcción de líneas and we've seen that we need to be careful on how we approach that work. y hemos visto que tenemos que ser cuidadosos en la forma que abordamos ese Sometimes we can trabajo. think of a fractal, A veces podemos pensar en un fractal, but at other times, pero en otras ocasiones, using the pure fractal will lead us in the wrong direction, give us the wrong answer. usando el puro fractal, nos lleva en la dirección equivocada, nos da la respuesta equivocada. We've seen that Ellen White, in her commentary on histories, Hemos visto que la hermana White en su comentario sobre las historias, in many cases, many important situations, en muchos casos, muchas situaciones importantes, makes it hard for us hace que sea difícil para nosotros to come to the correct conclusion. para llegar a la conclusión correcta. Gave a number of examples here Ella dio una serie de ejemplos aquí, that Ellen White is talking about stories at a fractal level, la hermana White está hablando de historias a nivel fractal, and what we end up doing is applying them in a different way. y lo que terminamos haciendo es aplicándolos de una manera diferente. It's not that it's wrong to do that, No es que esté mal hacer eso, it's just that we can end up making mistakes because there's a danger that we'll put undue weight upon certain characteristics. eso es lo que podemos terminar cometiendo errores, porque hay un peligro de que se ponga un peso indebido en ciertas características. I think one of the things that we have really misunderstood Creo que una de las cosas que realmente hemos malinterpretado is the subject of Acts 27. es el tema de Hechos 27. So when we think about Acts 27, Así que cuando pensamos en Hechos 27, what is the theme or the idea that you have taken away from that study? What do you think its purpose was? ¿cuál es el tema o la idea que te has llevado de ese estudio? ¿Cuál crees que fue su propósito? What was the theme or the subject or the purpose of dealing with that chapter? ¿Cuál fue el tema o el asunto o el propósito a tratar en ese capítulo? Does anybody have a thought? Así que si alguien tiene un pensamiento, We've all studied it. Many of us have presented on the subject. todos lo hemos estudiado, muchos lo hemos presentado sobre So ese when you tema. present on the subject, what is it that you want to explain to people? Así que cuando presentas el tema, ¿qué es lo que quieres explicar a la gente? Sister Dorcas, Hermana Dorcas, what do you think Acts 27 is for? Why do we have an interest in that? ¿para qué crees que es Hechos 27? ¿Por qué tenemos interés en eso? Two ships. Dos naves. Two ships. Dos navíos. Okay, so you're Okay. given a description of the story. They have problems with the ships and they change ships. But what is the purpose of Acts 27? What's the purpose of that study? What is it designed to teach us? Bien, ha estado la descripción de la historia. Tienen problemas con los navíos y cambian de navío. Pero, ¿cuál es el propósito de Hechos I don't know 27? ¿Cuál es el propósito de ese estudio? Sister Emma ¿Para qué did está it in her diseñado? Para classes. enseñarnos. No sé si la hermana Emma lo hizo en sus clases. It is what I'm going to say. Es lo que yo voy a decir. Or she intends to do it in the future studies. O si ella tiene la intención de hacerlo en sus futuros estudios. It's about explaining to people who want to teach the methodology or how we should go about doing that. Se trata de explicar a la gente, quienes quieran enseñar la metodología, cómo deberían hacer eso. If I could put you on the spot, Sister Podría Emma. ponerte en un aprieto, hermana Emma. This wasn't planned.
what is it that you want to say about that issue, if that was enough of a leading for you? ¿Qué es lo que quieres decir sobre ese tema que fue suficiente para ti? I'm not asking about Acts 27. No estoy preguntando por Hechos 27. I was asking about teaching. Estaba preguntando sobre la enseñanza. But we did. Pero lo hicimos. So when you're going to approach a subject, Así que cuando vas a abordar un tema, it's critical that the teacher es fundamental que el profesor knows something or has a perspective. sepa algo o tenga una What must perspectiva. they know, or what perspective must they have? If you can just repeat what you said for the camera. ¿Qué deben saber o qué perspectiva deben tener si puedes repetir lo que dijiste para la cámara? They must have a clear aim of what they want to teach. Deben tener un claro objetivo de lo que quieren enseñar. So they might want to teach there's a final separation that's about to occur. Así que puede que quieran enseñar que hay una separación final que está a punto de ocurrir. And so when they do their studies, they must have that aim in mind so that they direct the study in that direction. Por lo tanto, si hacen sus estudios, deben tener ese objetivo en mente para que dirijan el estudio en esa dirección. If you don't know where you're going, the congregation will have no idea. Si no sabes a dónde vas, la congregación no tendrá ni idea. This is a common problem with teachers. Este es un problema común con los maestros. If we asked one of you to come and present, Si le pedimos a uno de ustedes que venga y presente, besides being shy, all of us are shy, además de ser tímidos, todos somos tímidos, it's not because people don't know enough information, it's not because they don't know the subject. no es porque la gente no sepa suficiente información, no es porque no conozcan el tema, Because people say, I don't know what to say. porque la gente dice, no sé qué decir. And we would instruct them, just do the study on whatever subject it was. Y le instruiríamos para que solo hiciera el estudio, dale estudio, What sobre they're cualquier tema que actually fuera. trying to express Lo que en realidad están is tratando de they don't know expresar how to deliver that subject in a way that has purpose and direction, that it has an aim. es que no saben cómo entregar ese tema de una manera que tenga un propósito y una dirección, que tenga un It's a objetivo. really serious issue. Y es un asunto realmente serio. It's what distinguishes an average teacher compared to a good teacher. Es lo que distingue a un maestro promedio comparado con un buen maestro. They both know the subject, Ambos conocen el tema, but the good teacher pero el buen has maestro an aim and a direction that they can take a congregation to. tiene apuntado un objetivo, lo cual puede llevar a la congregación en esa dirección. Did you want to add anything more to that? ¿Quieres agregar algo más a eso? So, one of the major techniques that you would use Así que una de las principales técnicas que se utilizarían is that in your presentation you would break it down into 3 parts. es que tu presentación lo dividirás en 3 partes. An introduction, a body, and a conclusion. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. O introducción, desarrollo y conclusión. And when you use that methodology, Y cuando se utiliza esa metodología, it can keep you focused upon the work that you're required to be doing. puede mantenerte enfocado en el trabajo para que se requiere que tú hagas. You will have seen, Estás en la cena. if I say this, Si digo esto, what's the answer? ¿cuál es la respuesta? Third angel's message. Mensaje del tercer ángel. This was the introduction, Esta fue la introducción, el primer mensaje. and this was the conclusion. Y esta fue la conclusión, el mensaje del tercer ángel. The introduction and the conclusion always need to be the same. La introducción de la conclusión siempre tienen que ser la misma. And then you have the second angel in the middle. Y luego tienes al mensaje del segundo ángel en el medio.
which is the substance of everything. que es la sustancia de todo. And what is the substance of everything? ¿Y cuál es la sustancia de todo? To live a righteous, holy life. Vivir una vida santa y justa, Which is bookended by two warnings. que está respaldado por dos advertencias. There's a warning about being righteous. Hay una advertencia sobre ser justo, There's a statement to be righteous. hay una aclaración de ser justo, And then there's a conclusion about a warning to be righteous. y luego hay una conclusión sobre una advertencia de ser justo. Anything else, Sister Emma? Algo más, hermana Emma, No? ¿no? So, I want to add one caveat to that. Así que quiero añadir una advertencia a eso. What Sister Emma has expressed is completely correct, true, and we should be putting that into practice as teachers. Lo que la hermana Emma expresa es completamente correcto y deberíamos ponerlo en práctica como profesores. So, if you're doing a presentation, what you might call a sermon, Así que si estás haciendo una presentación, lo que podríamos llamarlo un sermón, those rules are the ones that should guide and direct us. estas reglas son las que deben guiarnos y dirigirnos. So, she's saying the same thing that I was just about to say. Así que está diciendo lo mismo que yo estaba a punto de decir. Because in the studies that I do, Porque en los estudios que hago, many of you have experienced this, that I don't follow those rules in that didactic fashion. muchos de ustedes han experimentado que no sigo esas reglas de esta manera didáctica. It appears that I make it deliberately difficult. Parece que lo hago deliberadamente difícil And I expect you to know things which are not obvious. y espero que sepas cosas que no son obvias. There is method behind that. There is reasons. Hay un método detrás de eso, hay razones. The way Sister Emma just expressed it, Lo que la hermana Emma acaba de expresarlo. it depends on the context or the dynamics of the study. Depende del contexto, de la dinámica del Okay, so back to estudio. my question. Así que volviendo a mi pregunta, What's the purpose of Acts 27? ¿cuál es el propósito de los Hechos 27? Now that study was not mine. Ahora, ese estudio no era mío, It was Elder Tess, es de la anciana Tess, and you can be pretty sure y puedes estar bastante seguro that she followed that three-step rule. que ella She siguió did. la regla de los tres pasos. She Ella lo hizo. followed. She did it by the book. Ella lo siguió, lo hizo And según el that's libro. why I'm reasonably confident that we should know the purpose of Acts 27. Y es por eso que estoy razonablemente seguro de que debemos saber el propósito de Hechos 27. So, what's the purpose of Acts 27? Entonces, ¿cuál es el propósito de los Hechos 27? Why was that there? Why do we need that? We had plenty of lines already. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Por qué necesitamos eso? Ya teníamos un montón de líneas. 4 lines is more than enough. 4 líneas es más que suficiente. Why do we need more? ¿Por qué necesitamos más? One of my sisters, there's 4 or 5 of you there. Mi hermana tiene 4 o 5. Okay. Bien. So my sister said Acts 27 did a lot of things for us, Así que mi hermana dijo que Hechos 27 hizo muchas cosas por nosotros, which is true. lo cual es cierto, Which then goes on to Miller's Rule number 1, que luego pasa a la regla número 1 de Miller. so it's a bit of a trick question I'm asking, Así que es una pregunta un poco complicada la que estoy haciendo. because if I ask you what is the important theme, Porque si te pregunto cuál es el tema importante, depends on the subject. depende del tema. So my sister gave the right answer. Así que mi hermana dio la respuesta correcta. This was the line
Esta era una línea of de the institutions. la institución. So that to me is pretty clear Así que para mí está bastante claro, because it was taught correctly. porque se enseñó correctamente. And most of you know that. Y la mayoría de ustedes saben eso. Driven into you. Está dirigido a ti. So let me ask you, Así que déjame preguntarte, if you go to say here, what's the purpose? I only went to that board because I've rubbed off Matthew 13 here. ¿cuál es el propósito de esos? Fui a ese libro porque That was borré Matthew Mateo 13. 13 aquí, eso fue Mateo 13. What's the purpose of Matthew 13, the parable of the tares? ¿Cuál es el propósito de Mateo 13, la parábola de la cizaña? DA333, DTG 300, the final separation. la separación final. So tell me what the purpose of that study was. Así que dime cuál era el propósito de ese estudio. No, not the final separation, no. Ahora puedes decir que no son la separación final. Someone else. ¿Alguien más? Someone else. ¿Alguien más? My brother? ¿Mi hermano? My sister? ¿Mi hermana? To show us the work of the third angel. Para mostrar la obra del tercer ángel. I'm going to say no. Voy a decir que no. All of the answers you're going to give are all going to be true because there's lots of things that are in that study. Todas las respuestas que vais a dar van a ser verdaderas, porque hay muchas cosas que están en el estudio. It's about the wheat and the tares, but I want to know the theme. Trigo y cizaña, se trata de trigo y cizaña, pero quiero saber el tema. My sister said a few minutes ago, Acts 27 is about two ships. Mi hermana me dijo hace unos minutos que Hechos 27 es sobre dos navíos, dos naves. Matthew 13 is about wheat and tares, about plants. Mateo 13 es trigo y cizaña, sobre plantas. But there's an overarching truth that we want to learn from that parable. Pero hay una verdad fundamental que queremos aprender de esa parábola. And it talks about the final separation. So we know that's the context. Y habla de la separación final, así que sabemos que ese es el contexto. Now, I've done this study many times over the last 3 years. Ahora he hecho este estudio muchas veces durante los últimos 3 años. And the reason why I think many of us wouldn't get to the correct answer Y la razón por la que creo que muchos de nosotros no llegaríamos a la respuesta correcta is because the way I teach is not the same way that Elder Tess teaches. es porque la forma en que yo enseño no es la misma que la anciana Tess enseña. Or the way Sister Emma said we should teach. O la manera que la hermana Emma dijo que deberíamos enseñar. 3 steps. 3 pasos. So, Brother Rogers, what was your answer? Entonces, hermano Roger, ¿cuál es tu respuesta? La simiente, la semilla. Sorry? ¿Perdón? Okay. Ok. Sorry? Depends on the subject. Depende del So tema. I've already given you the subject, Así que ya te he dado el tema. so you should already know the answer. Ella ya debería saber la respuesta. If you've been at our class, Si has estado en nuestra clase, unless I tell you, a menos que te diga, hold that thought, mantengan ese pensamiento, because we're going somewhere else, porque vamos a ir a otro lugar. what should you be assuming? ¿Qué deberías asumir? It's a continuation. Es una continuación. Teachers are not there to trick you. Los profesores no están ahí para engañarte. So what's the theme or the subject of the parable of the tares? Entonces, ¿cuál es el tema de la parábola? You should all have shouted out. Gritarlo. How did I introduce the subject? ¿Cómo introduje el With tema? what study? ¿Con qué estudio? Okay, so what's the theme or the idea of the parable of tares? Bien, entonces, ¿cuál era el Two tema o la idea de la parábola de la cizaña? Institutions. 2 instituciones. And how comes nobody knew that? ¿Cómo es que nadie lo sabía? Why did we not know that? ¿Por qué no lo sabíamos? Because the way we conceptualize this, Por la forma en que it's all conceptualizamos about esto. who? Se trata de quién.
not institutions. It's about no las instituciones. the people, the individual. Se trata de la gente, de individuos. So, because we're fixated about that, Así que porque estamos obsesionados we con say, eso, oh, this brother must be a tear and this sister must be a wheat. decimos, oh, este hermano debe ser una cizaña y este debe ser un trigo. This shut door message that we have Este mensaje de puerta cerrada que tenemos, after 30 years después de 30 años of practice, de práctica, still is not well understood. y todavía no se entiende bien. Now, you've seen me teach recently Ahora me verás enseñar recientemente 3 groups. 3 grupos. The first group El primer grupo is found where in inspiration? en donde se encuentra la inspiración. The 4 Gospels. Los 4 evangelios. So my brother knew the direction in which I was going. Así que mi hermano sabe la dirección en la que yo iba. This is the line of the priests. Esta es la línea de los sacerdotes. We can do this. Podríamos hacer esto. Matthew chapter 28. Mateo capítulo 28. What's the commission? ¿Qué es la comisión? To go to the world, Para ir al mundo, to the Nethinims. a los netineos, So the line could be extended, para que la línea pueda ser extendida, but we'll put a break here. pero pondremos aquí un... So we've Descanso. got to the cross and the resurrection. Así que tenemos la cruz y la resurrección. And there's this 50-day gap. Y hay un intervalo de 50 días. Where's the 50-day gap on this board here? ¿Dónde está el intervalo de 50 Where's días the en 50-day gap? esta pizarra aquí? ¿Dónde está el intervalo de 50 días? Where do we see the 50-day gap? ¿Dónde vemos este intervalo de 50 días? Priests? ¿Sacerdote? 50 days. 50. What's the beginning Yes. of the 50 days? What's that event? ¿Cuál es el comienzo de los 50 días? The ¿Cuál es ese beginning. evento? Al principio. Resurrection, Sunday. First day of Resurrección, unleavened domingo. bread. Primer día, 50th day. pan sin levadura. Okay? So El día tell me 50. where it is in this story here. Shout out the dates or whatever you want to shout out. Entonces, de acuerdo. Dime, Loud, one person. ¿dónde está en esta historia? Gritar la fecha, lo que quieras 2019. gritar. Sorry, 2000, 2019, yeah, 2019 to 2021. Here. 2019 y el 2021 aquí. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con We'll eso? agree. ¿Estarás de acuerdo? So then we get into the book of Acts, Así que entonces cuando llegamos al libro de los Hechos and the first part of the book of Acts y la primera parte del libro de los Hechos, is talking about what? ¿de qué está hablando? The conversion of those thousands of Jews, La conversión de esos miles de how the judíos, church grows cómo crece la iglesia when all these people join. con toda esta gente que se ha unido. And in many ways it's about organization. Y en muchos sentidos se trata de organización. Stephen dies, Esteban muere, Saul is converted, Saulo se and convierte then the message goes to the world. y luego el mensaje va al mundo. And the epistles Y las epístolas are all in this history here. están todas en esta historia aquí. These are all the letters of Paul. Estas son todas las cartas de Pablo. And these would be the Nethinims. Estos serían los netineos. So we're familiar with that. Así que estamos familiarizados con eso. I've just given it from the perspective of the structure of the book of the New Testament. Desde la perspectiva de la estructura del libro del Nuevo Testamento. Si lo coges, ¿no? Then we start talking about shut doors. Entonces empezamos a hablar de las puertas cerradas. And where do we see the shut door? ¿Dónde vemos la puerta cerrada? Here? Aquí. Is there a shut door here? Hay una puerta cerrada aquí. We okay with that? ¿Estamos de acuerdo con Stone of eso? Stephen? ¿Es el Is there apedreamiento a de shut Esteban? door here? Hay otra puerta cerrada aquí.
Yes? ¿Sí? So we know there's a shut door here. Así que sabemos que hay una puerta cerrada aquí. What does the shut door actually look like? ¿Cómo es la puerta cerrada en realidad? Let me describe it this way. Déjame escribirlo de esta I manera. can find this quote. Si puedo encontrar esta cita. I'll give you the reference in a minute, I'll just read it. Voy a daros la referencia en un minuto. Lo voy a leer. In putting Christ to death, the Jews virtually destroyed their temple. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. When Christ was crucified, Cuando Cristo fue the crucificado, inner veil of the temple was rent in twain, torn in El vel- two, el velo interior del templo se rasgó en dos, de alto a signifying abajo, that the great final sacrifice had been made indicando que el gran sacrificio final había sido hecho and the sacrificial system had come to an end. y que el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Is that a shut door? ¿Es eso una puerta Where you're cerrada? actually opening the curtains. En realidad estabas abriendo las cortinas. Desire of Ages, page 165, paragraph 4. Deseado de todas las gentes, en español 137.4. Is that a shut door? ¿Es una puerta cerrada? How do we get curtains opening equaling a shut door? ¿Cómo conseguimos que las cortinas se abren? Es igual que una puerta cerrada. How does that work? ¿Cómo funciona eso? Anybody got a thought? ¿Alguien pensó? How you explain curtains opening equals shut door? ¿Cómo explicas que la apertura de unas cortinas es igual a una puerta cerrada? What's the shut door? ¿Cuál es la puerta cerrada? The temple El templo is no longer going to be used ya no se va a because the utilizar system of sacrificial offerings has ended. porque el sistema de ofrendas de sacrificio ha terminado. So the door to the temple has been locked. Entonces la puerta del templo ha sido cerrada. It's no longer a conduit or an avenue or a door to get to heaven. Ya no es un conducto, una avenida o una puerta para llegar al cielo. That door had been shut. Esa puerta ha sido cerrada. So we've got these shut doors. Así que tenemos estas puertas cerradas. Now when we think about shut doors, we think about individuals, don't we? Ahora cuando pensamos en puertas cerradas, pensamos en individuos, ¿no es así? Sorry? ¿Perdón? Someone said something? Oh, okay. Let's look at Paul Bien, busquemos a at Pablo this large scale. en esta gran escala. Paul comes in here. Pablo viene aquí, Here, he wasn't Aquí. Paul, was he? no era Pablo, ¿verdad? He was Saul here. Era Saulo aquí. Paul comes in here, Así que Pablo vino aquí and Paul becomes a symbol of the church, if I can say it that way. y Pablo se convierte en un símbolo de la iglesia, si lo puedo decir así. Matthias Matías is one symbol, es un símbolo and Paul becomes another symbol. y Pablo se convierte en otro símbolo. I'm not trying to identify what each of those people symbolize, but they're both symbols of a church No estoy tratando de identificar lo que cada una de esas personas simboliza, pero ambos son símbolos de that is una iglesia, complete. que está completo. Matthias becomes the 12th, Matías se convierte en el número 12 and Paul becomes the 12th. y Pablo se convierte también en el 12. In essence, he would argue En esencia, él argumentaría, that Matthias, Matías, it's got me confused there. confundido aquí, lo quería decir en inglés. Matthias. Matías, Matthias? sí, Matías. Okay. I got to focus. Me voy a Matthias, Matías he's a fake apostle. es un falso apóstol, Not genuine. no genuino. That's what Paul's argument is. Ese es el argumento de Pablo.
We know that Nosotros sabemos because eso everyone's calling Paul porque todo el mundo está llamando What? a Pablo, ¿qué? a fake apostle. Un falso apóstol. They all say you're not a genuine apostle. Todos dicen, no eres un verdadero And apóstol. what's his evidence? ¿Y cuál es su evidencia? Jesus came down in person and made him an apostle like everyone else. Que Jesús bajó en persona y lo hizo un apóstol como todos los demás. To use that argument Para usar ese argumento, would invalidate Matthias. Matthias's invalidaría, pero apostleship. Matías es apostolado. Both of them are valid. I'm not trying to make the point that one isn't, but they're different symbols. That's what I want us to see. Ambos son válidos, no estoy tratando de hacer el punto de que So, uno I no want lo to es, argue pero that son símbolos Paul represents diferentes. the Eso es lo que movement quiero que veamos. Así que quiero argumentar que Pablo representa al movimiento. as it begins to do what? Cuando empieza a hacer qué? Gives the message to the world. Empieza a dar el mensaje al mundo. In fact, what's his job title? De hecho, ¿cuál es el título de su trabajo? Apostle to the Gentiles. El apóstol de los gentiles. Doesn't understand how he's going to do that work, but God says, I will show you. Él no entiende cómo va a hacer ese trabajo, pero Dios dice que le mostrará. So he's the apostle to the Gentiles, Así que es el apóstol de los and gentiles. every time he goes somewhere, Y cada vez que va a algún lugar, we'll hold that thought. mantendremos ese pensamiento. If I were to say, what is one of Paul's major books, one of his major epistles, Si dijera, ¿cuál es uno de los principales libros de Pablo? I guess we Su could- principal epístola. discuss or argue which one they would be. Supongo que podríamos discutir cuál sería. I don't know what your thoughts are. No sé cuáles son tus pensamientos. What are your thoughts? What would you consider his major epistle, or maybe his top two epistles? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál sería la epístola principal o tal vez los dos principales epístolas? Romans, ¿Romanos? Ephesians? ¿Efesios? I would go with Hebrews and Romans. Yo iría con Hebreos y con Romanos. We get most of our New Testament theology from those two books. Obtenemos la mayor parte de nuestra teología del Nuevo Testamento, de esos dos libros. In many ways, the other ones are just kind of like instructive in how to behave. En muchos sentidos, los otros es como instructivo, como cómo tienes que comportarte. If you want to understand who Christ is, where would you go? Si quieres entender quién es Cristo, ¿a dónde irías? You go to Hebrews. Vas a los Hebreos. If you want to understand the 7 steps of salvation or the plan of salvation, where would you go? Si quieres entender Romans. los 7 pasos de la salvación o el plan de salvación, ¿a dónde irías? A Romanos. So that's why I would say the two major works that he has would be Romans and Hebrews. Por eso diría que las dos obras principales que tiene serían Romanos y Hebreos. Hebrews is about whom? Hebreos es sobre quién? Christ. Cristo. Romans is about whom? Romanos es acerca de quién? Romans is about whom? Romanos es sobre quién? Us. Nosotros. One book is about us, one book is about Christ. Un libro sobre nosotros y un libro sobre Cristo. Christ's nature, La naturaleza de Cristo. who he is. ¿Quién es Él? Romans, Romanos. our nature, who we are. Nuestra naturaleza, ¿quiénes somos? So at that level they become the same book. Así que a ese nivel se convierten en el mismo libro. Nature of man, nature of Christ. Naturaleza del hombre, naturaleza de Cristo. You okay with that? ¿Están de acuerdo con Two eso? major books are those two we've mentioned. Así que los dos libros principales son aquellos que And fueron Paul mencionados. is the Pablo. apostle for whom? Es el apóstol para quién? The Gentiles. Para los gentiles. And the major works that he's going to be famous for, his famous letters, Y las principales obras por las que va a ser famoso, por sus famosas cartas, are written to whom? están escritos para quién? Jews or Gentiles?
¿A los judíos o a los gentiles? They're Jews, aren't they? They're Jewish letters. Los judíos, ¿no lo son? You may not be Son letras aware, judías. Son cartas judías. but the Puede book que no of seas Romans consciente, is to Jews. pero el libro de los romanos es para los judíos. He talks about them in, I think it's first person. He says like we. Habla de, creo que es la primera persona, la que We le dice Jews. como nosotros los judíos, In contrast to those Gentiles. en contraste con esos gentiles. So why is Paul Entonces, ¿por qué spending está all Pablo this energy gastando toda esa energía teaching Jews enseñando a los judíos when he's supposed to be giving the message to the world? cuando se supone que debería dar el mensaje al mundo? Debería Why estar is that? dando... ¿Por qué? This is a subject Este es un tema that as a movement we have not taken hold of and tried to explain. que como movimiento no hemos tomado Let y me not tratamos de say that we explicar. haven't tried, but we haven't done it successfully. No quiero decir que no hemos intentado, pero no lo hemos hecho con éxito. People have been aware of the issue, La gente ha sido consciente de la cuestión, but we've not understood. pero no hemos entendido. When Paul travels, Cuando Pablo viaja, goes to a new town, what's the first thing he's going to do? va a una nueva ciudad, ¿qué es lo primero que va a hacer? He's going to go to a synagogue Va a ir a una sinagoga and he's going to speak to whom? y va a hablar con And he'll quién. say something like this. Y dice algo As soon como as you esto. reject this message, Tan pronto como rechaces este I'm going to mensaje, turn voy a irme to the Gentiles. hacia los gentiles. Lydia, Lidia, what was she doing by the river? ¿qué estaba haciendo junto al río? It's the worship service. Es el day servicio de was culto. ¿Qué día fue? Sabbath. That's why he Sábado. went there. He knew there would be worshippers there. Por eso fue allí. Sabía que He has a serían habit of going estarían adorando first to the Jews, tiene el hábito de ir primero a los judíos, first to the church, primero a la iglesia, then to the world. luego al mundo. There's so much evidence that he's doing that. Hay tantas pruebas de que está haciendo eso. Why is Paul sent to Caesarea? ¿Por qué se envía a Pablo a Cesarea? How does he get to Caesarea? ¿Cómo llega a Cesarea? Not, okay, we could say he's rescued there, but the Romans take him to Caesarea to protect him against whom? Está bien, podríamos The decir que lo Jews. rescataron allí, pero los romanos se lo llevaron a Cesarea para protegerlo. ¿De quién? Why are the De Jews los attacking judíos. him? ¿Por qué los judíos lo atacan? Because they found him in the temple. Porque lo encontraron en el templo. What's he doing in the temple? ¿Qué está haciendo él en el templo? Doing Jewish traditional rites. Haciendo ritos tradicionales judíos. Why? ¿Por qué? To keep the Christian Jews happy. Para mantener a los judíos cristianos felices. It's all about the church Es todo acerca de la iglesia in this history. en esta historia. Even internally in the movement, Incluso internamente en el movimiento, they still haven't got it clear todavía no lo tienen claro. the relationship between the movement La relación entre el movimiento and Adventist doctrine. y una doctrina adventista. But isn't there a shut door here? Pero aquí hay una puerta cerrada. Isn't there? ¿No es así? There's a shut door. Hay una puerta I'll give you cerrada. another story. Te daremos otra historia. Here, Aquí, after Saul has wreaked all this havoc, después de que Saúl haya causado todos estos estragos, he gets offered a job. le ofrece un trabajo. What's the job offer? ¿Cuál es la oferta de trabajo? You can come on the Sanhedrin, Puedes venir al Sanedrín, the Supreme Court, la Corte Suprema, and he's going to do that because of his services. He's bribed. él va a hacer eso por sus servicios que ha And he's going sobornado. to do one major piece of work for the Va a hacer un government. trabajo importante para el gobierno. And what's that? ¿Y qué es eso?
after he's killed Stephen, where's he going to Después go? de que hayan matado a Esteban, He's cleaned up Jerusalem, ¿a dónde va a ir? Ha limpiado from Jerusalén, Stephen. el apedreamiento de Esteban. Now he's going to pursue the people who have fled. Ahora él va a perseguir a la gente que ha huido. Goes to Damascus, Va a Damasco, gets converted, se convierte, gets his sight back, recupera su vista. and does what? ¿Y qué hace? He's in Damascus. Él está en Damasco. What does he do? He begins to preach to whom? Comienza a predicar First a thing he quién. does is begins to preach to the Jews. Lo primero que hace es empezar a predicar a los judíos. He gets the message they want to kill him, Supongo que para asegurarse de so que they let quieren him matarlo. out over the wall in the basket. Así que lo dejaron salir por encima de la pared And where does he en run una to? cesta. ¿Y dónde ha huido? Not the wilderness. No al He runs to desierto. Jerusalem, Él huye de Jerusalén and he wants to get connected to the disciples, y quiere conectarse con los discípulos. and Barnabas becomes the conduit for that, Y Bernabé se convierte en el conducto para the eso, connection point, el punto de conexión. but they never accept him. Pero nunca lo That's a aceptó. separate story. Pero esa es una historia de aparte. He's there in Jerusalem, Está allí en Jerusalén. and what's he going to do now? ¿Y qué él va a hacer ahora? He wants to meet with people Quiere reunirse con la The gente, Jews. con los judíos, to convert them. para convertirlos. And who does he go to? ¿Y a quién va? He goes to the Sanhedrin. Va al Sanedrín. He goes to the people that he was close to, Va a la gente que estaba cerca de él. because they're the only people. He's the only person that could help them. Es la única persona que puede ayudarles. So he's going to go to Caiaphas, Así que va a ir a Caifás, Annas or Ananias, depending on how you pronounce it. Anas, Ananías, dependiendo de cómo lo pronuncies. And what were those men only 3.5 years ago? What condition were they in? ¿Y qué eran esos hombres hace solo 3 años y medio? ¿En qué condiciones estaban? What condition was Caiaphas in? ¿En qué condición estaba Caifás? Where he says, his blood be upon us and upon our children. Cuando él dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre When they nuestros started hijos. chanting that. Cuando ellos comienzan a cantar eso. What condition had Caiaphas entered into? ¿En qué condición había entrado Caifás? Was he not demon possessed? ¿No estaba This is poseído por the el demonio? demon possessed man Así here. que este es el hombre poseído por el demonio aquí. Paul's going to go to here Pablo va a ir hasta aquí and going to try to do what? y luego tratará de hacer ¿qué? To convert him Convertirlo. after 2 shut doors. Después de 2 puertas cerradas. I'm not telling you stories that you don't know. No te estoy contando historias que no conoces. What I am saying is this. Lo que estoy diciendo es esto. These stories are teaching us something that we have not understood. Estas historias nos están enseñando algo que no hemos entendido. And it's about shut doors. Y se trata de puertas cerradas. God tried to show us this Dios trató de in mostrarnos esto 16, en el año 2016. study on the tears. Estudio sobre la cizaña. And then he showed us, Y luego Él nos mostró, 2 years later, 2 años después, in 18, en el año 2018, this was a story of what? que esto era una historia de qué? The institutions. Las instituciones. And the institutions are not the people. Y que las instituciones no son las personas. By the way, when did Elder Tess begin her study on Acts 27? Por cierto, ¿cuándo la anciana Tess empieza a dar esos estudios de Hechos At the 27? same time that the study on the tears was being presented to the church. Al mismo tiempo que el estudio sobre las cizañas se presentaba a la iglesia. So Se empiezan what a I estudiar want al us mismo to tiempo. see, Así que when lo we que quiero talk que about veamos, shut doors, cuando we hablemos de need to be puertas cerradas, careful how we're conceptualizing them. tenemos que tener cuidado de cómo los conceptualizamos. Because we should not be understanding them, conceptualizing them in the way that others do. Porque no deberíamos entenderlos o conceptualizarlos a ellos de la manera que otros lo Future for hacen. America don't conceptualize this in this way.
Future for America no lo conceptualiza de esta manera. I don't think they even believe that there's this fifth line Ni siquiera creo que ellos crean que hay una quinta línea, of institutions. una línea de las instituciones. So when you come to this waymark here, Así que cuando vengas este hito aquí, so we have this shut door. así que teníamos esta To puerta be cerrada. accurate, I'd have to do this, wouldn't I? Para ser exactos tendría que hacer esto, ¿no? Is that right? ¿Está bien? I'd have to have two waymarks next to each other. Tendría que tener dos hitos uno 19 al to lado del otro. 21. 2019 a The 2021. shut door is 19, Porque la puerta cerrada es 2019 and you go to the Levites in 21. y tú vas a los levitas en el 2021. Will you see it as a singular point? Verás que es un punto singular. So this would be 2019, Así que esto sería en 2019 and Future for America will tell you y Future for America te dirá, and themselves that this shut door means what? ellos mismos, que esta puerta cerrada significa That Michael stands up que Miguel se levanta and that you y que tú are on the wrong side of the door. estás en el lado equivocado de la puerta. You are shut out Tú estás excluido and they are shut in y ellos están dentro, encerrados, as individuals. como individuos. Now, if you go back a few years, Ahora, si retrocedes unos años, probably before many of you joined the movement, probablemente antes de que muchos de ustedes se unieran al movimiento, we used to do studies nosotros solíamos hacer estudios, in 2001, 2001, 9/11. 9/11, We taught enseñamos that the leadership of the movement rejected that waymark, that truth. que los líderes del movimiento rechazaron ese hito, esa verdad. They rejected the message of Islam. Rechazaron el mensaje del Islam. And in scriptures, Islam is symbolized by what? Me refiero a las escrituras. El Islam está simbolizado por qué. ¿Perdón? An ass. Un asno. That's the wrong answer, Esa es la respuesta equivocada. because they're also symbolized Porque también están simbolizados by an arrow. por un arco, una flecha. If you're okay with that. ¿Están bien con eso? And in 2001, Y en 2001, all these leaders todos estos líderes who had visited the witch of Endor que han visitado la bruja de Endor entered into spiritualism. entran en el espiritismo. They were hypocrites, Había hipócritas, they were actors, eran actores, and that acting didn't help them y que la actuación no les ayudó, because they battle with the enemy and they get killed. porque luchan con el enemigo y los So I don't matan. know how many of us are familiar with those studies. Así que no sé cuántos de nosotros estamos familiarizados con estos estudios. Because you reject the message of Islam, Porque rechazas el mensaje del Islam, we used to teach que solíamos that enseñar, these people are killed. The leaders of our movement, the kings, are killed. que estas personas son asesinadas, los líderes de nuestro movimiento, los reyes, son We have at asesinados. least 3 kings. Y tenemos al menos 3 reyes. Do you remember them? ¿Los recuerdas? Josías, Saúl y Acab. If we know any more. Si It's at sabemos least those algunos más, 3. pero son al menos And estos they 3. all do the same thing. Y todos hacen lo mismo. They reject the word of God, which we call spiritualism. Rechazan la palabra de Dios, lo cual llamamos espiritismo. They dress up Se disfrazan. and they all get killed with arrows. Todos ellos habían matado con flechas. And Islam is symbolized by an arrow. Y el Islam está simplemente simbolizado por una flecha, un arco. And there were people in that history Y hubo personas en esa that were historia saying, que decían, if they're dead, si están muertos, that must mean the General Conference President
and the conference structure, those leaders, are all dead now. Eso debe significar que el presidente de la conferencia general y la estructura de la conferencia, todos esos Which líderes, means están todos close of muertos ahora. probation. Michael has stood up for them Lo que significa que es el cierre de gracia y Miguel se ha levantado para ellos, because they saw a shut door. porque vieron una puerta cerrada. If Saul dies here, Y si Saúl muere aquí, what is there in his family? ¿qué hay en su familia? A shut door. Una puerta cerrada. Because who takes over? Porque ¿quién se hace cargo? David takes over. David se hace cargo. And then we had a sophisticated argument that spoke about his son, Ishbosheth. Y luego tuvimos un justificado argumento de que hablaba de su hijo. So we explained that. Explican eso. But this shut door that we can see, Pero esta puerta cerrada que which podemos was the ver, end of the house of Saul, que fue el final de la casa we took de it to Saúl, mean some people, nosotros, algunas personas, not all of us. no todos nosotros, We saw that this was symbolizing Michael standing up against all of the leaders of Adventism. vieron que esto simbolizaba a Miguel levantándose contra todos los líderes del So we've had a Adventismo. bad habit Así que hemos tenido un mal hábito of not understanding shut doors for quite some time. de no entender las puertas cerradas durante bastante tiempo. So we would be here. Así que estaríamos aquí. What waymark is this? ¿Y qué hito es este? Sorry? Baptism. Bautismo. So at the baptism there is a shut door. Así que en el bautismo hay una puerta cerrada. Why is there a shut door there? ¿Por qué había una puerta cerrada What does allí? John say to all of these leaders? ¿Qué le dice Juan a todos estos líderes? What does he call them? ¿Qué los llamó? Worse than vipers, Peor que víboras, serpents. serpientes. So let's give it in plain language. Así que vamos a darlo en, It says, vamos a darlo en un you're a lenguaje sencillo. generation of vipers, Dice, sois una generación de víboras, which means lo que significa the children of Satan. los hijos de Does that Satanás. sound like a shut door to you? ¿Te suena eso como una puerta cerrada? Sure it does. Seguro que sí. You call people the sons of Satan, you sound like your probation is closed. Llamas a la gente los hijos de Satanás y suena como si tu puerta de la gracia estuviera cerrada. And they've been killed by Islam, Y han sido asesinados por el Islam and they're hypocrites, y los hipócritas. and we have spiritual formation. Y tuvimos una formación espiritual The evidence is stacking up against them. y las pruebas se acumulan en su contra. So we've had these shut doors Así que hemos tenido estas puertas cerradas and we've misunderstood them. y los hemos malinterpretado. We know that Sabemos eso. because if he says you are the sons of Satan, Porque si dices que son los hijos de Satanás, who's he speaking to? ¿con quién está hablando? The leaders? ¿Los líderes? Which leaders? ¿Qué líderes? 90%, 50%, 100%? 90%, 50%, Oh. 100%. Todos. It's, Saul is the leader, he's the king. Si Saúl es el líder, es el rey. All or nothing, isn't it? Es todo o nada, ¿no es así? We're faced with a major problem then. Nos enfrentamos a un gran problema entonces. Because in a few weeks, Porque en unas pocas semanas, who's Jesus going to be speaking to? ¿con quién va a hablar Jesús? Nicodemus, Nicodemo. John chapter 3. Juan capítulo 3. And he's one of these criminals here Y es uno de estos criminales de aquí, that has already lost his salvation. que ya ha perdido su salvación. Then he has his friend, Entonces tiene a su amigo, Joseph. José, He seems to escape, parece que escapa, dodging the arrow. esquivando las flechas. So we have problems in our message. Así que tenemos problemas en nuestro mensaje. We're misunderstanding what these shut doors mean. Estamos malinterpretando lo que significan estas puertas cerradas. So today, Así que hoy, people want to hear. la gente quiere escuchar. I think it gives them peace. Creo que les da paz. Could Elder Jeff be saved?
Anciano Jeff se salvará. People want to say, no, of course not. La gente quiere decir, no, por supuesto que no. It's gone too far. Ha ido demasiado It should be lejos. black and white. Debería ser blanco y negro. Should be clear cut, the difference between right and wrong. Debería ser clara la diferencia entre el bien y el mal. He's gone too far. Él ha ido demasiado There's been a lejos. separation. They're fallen into the wicked world below. Ha habido una separación. Están cayendo en el malvado mundo debajo. I'll refrain from naming other leading lights who Me used to be in abstendré the de nombrar a movement. otros líderes que suelen estar en el movimiento. Puedes ponerle el nombre. You can put the names in. Les puedes poner nombres. Path of the Just, Tree of Life. Sendas de los justos. Here Tree they of were. Life. Aquí Ministries, estaban fellowships with their leaders. los ministerios, congregaciones, con sus líderes. People have taught that they're eternally lost. La gente ha enseñado que están eternamente perdidos. So we already have enough evidence Así que ya tenemos to suficientes pruebas know that whatever these shut doors mean, para saber que lo que sea que it signifiquen estas doesn't puertas mean that these cerradas people do not have an opportunity to be saved. no significa que estas personas no tengan una oportunidad para ser salvados. Where are we in our history? ¿Dónde estamos en nuestra historia? It depends. Depende. It depends who the we are. Depende de quiénes seamos. Is this us ¿Estos somos nosotros or is this us? o somos estos nosotros? Because if this is us, Porque entonces si somos estos nosotros, and it is, y lo somos, we're in this history here. estamos en esta historia aquí. The history of the former rain. La historia de la lluvia temprana. And in the history of the former rain, Y en la historia de la lluvia temprana, we haven't even received our great test yet, ni siquiera hemos recibido nuestra gran prueba todavía, according to inspiration. de acuerdo con la inspiración. None of us have even been tested. Ninguno de nosotros ha sido probado. We have to always remain anchored in inspiration. Tenemos que permanecer siempre anclados en la inspiración. I know people are going to manipulate that Sé que la gente va a manipular eso and say that I'm a hypocrite y decir que soy un hipócrita. when I say, listen to inspiration. Cuando digo que escuchemos la inspiración, We haven't even been tested yet. ni siquiera hemos sido probados todavía. And then I'm going to say, Y there's ahora no voy a Sunday decir law. que no hay ley dominical. So they see that as hypocrisy. Así que ven que es hipocresía. Everyone has to decide for themselves if that is the case. Cada uno tiene que decir por sí mismo si ese es el caso. So when we start talking about these lines of priests, Levites, and Nethinims, Así que cuando empezamos a hablar de estas líneas, sacerdotes, levitas y netineos, what we need to remember lo que necesitamos is that the recordar close of probation is here. es que el cierre de la puerta de la gracia está aquí. It's not some progressive close of probation. No es un cierre de gracia progresivo. Michael stands up for everybody. Miguel se levanta para todos. At that point, En ese punto. now I know that there is a caveat to that, Ahora sé que hay una advertencia en eso. and it's this. Y es esto. When our cases are checked, Cuando se comprueben los casos, Ellen White speaks about la hermana Guay habla sobre case after case is considered caso tras caso se considera and the judgment is made. y el juicio se hace. So I understand that. Así que entiendo eso. But at the simple level, Pero el nivel simple, none of that can begin before the Sunday law. nada de eso puede comenzar antes de la ley dominical. So whatever these closes of probations mean, Así que lo que sea que signifique ese cierre de gracia, especially when we say that this is the story of whom or what, especialmente cuando decimos que esta es la historia de quién o this qué, is the church, esta es la iglesia, and that's correct. y eso es correcto. However, Sin embargo,
when you come to the history of the world, Cuando llegas a la historia del mundo, Paul is going to do what? Pablo va a hacer He's que going to still go to the Jews and try to bring them into the movement. seguirá yendo a los judíos y tratará de traerlos al movimiento. So this is not as clear cut as we try to make it. Así que esto no es tan claro como intentamos que sea. It's based upon the misunderstanding of what the shut doors represent, Se basa en la mala interpretación de lo que representan las puertas cerradas, of what the line of Acts 27 is teaching, de lo que la línea de los Hechos 27 nos está enseñando, and Matthew 13, y Mateo 13, whether it's institutions, si sus whether instituciones, it's the subject of the wheat and tares, ya sea el tema del trigo y la cizaña, or the shut doors that we have here, o las puertas cerradas que tenemos aquí, these need to be understood at institutional levels, not at personal levels. es necesario que se entienda a nivel institucional, no a nivel personal. So I hope that point is clear. Así que espero que este punto esté claro. So in our studies, Así que en nuestros estudios we can just summarize podemos resumir what we've seen lo que hemos visto. is that we need to be careful about how we deal with fractals. Es que tenemos que ser cuidadosos con la forma en que We saw tratamos that point. los fractales. Vimos ese punto. Some stories need to be fractalized and others do not. Algunas historias necesitan ser fractalizadas y If otras they're no. not fractalized, Si no se fractalizan, si no se hacen we fractal, need to see how we combine, repeat and enlarge with progression. tenemos que ver cómo combinamos la repetición y ampliación con la progresión. We explain the history of the past 5 years with all this model. Explicamos la historia de los últimos 5 años con todo este modelo. Inspiration predicts La inspiración predice that the separation will not just be rank and file members. la separación no será solo para los miembros, It will be ministries or fellowships which have leaders. serán los ministerios o congregaciones que tengan líderes, It will be people who are teachers, serán personas que son maestros, famous people. gente famosa, They're the people that leave. son las personas que se van. Their places are replaced by these tribes. Sus lugares son reemplazados por estas tribus, And that's most of you. que son la mayoría de ustedes. We then looked at the work of the third angel, Entonces miramos la obra del tercer ángel and we saw how that has, we've had misunderstandings about the third angel. y vimos cómo eso ha tenido malentendidos sobre el Out tercer of ángel. class, Fuera de clase, with quite a few of you, con bastantes de ustedes, we discussed the tension discutimos la tensión between two messengers entre dos mensajeros and 3 angels. y 3 ángeles. We discussed that issue. Discutimos ese tema, In many of these stories, you don't see a third person. que muchas de estas historias no se ven en tercera persona. We need to see the relationship between A the una tercera third persona, angel perdón. and the second. Necesitamos ver la relación entre el tercer ángel y el segundo. So we've discussed that. Así que discutimos eso. Then we've discussed Entonces hemos how discutido Ellen White cómo la hermana White often speaks about fractal histories a menudo habla sobre historias and fractales compares them with our history. y las compara con nuestra historia, Fractal to non-fractal. de fractal a no fractal. And that has produced confusion in our movement, Y eso ha producido which we've now confusión en nuestro begun to deal movimiento, with. que ahora hemos empezado a tratar. And then the last point that we've spoken about Entonces el último punto del que hemos hablado is the nature of shut doors. es la naturaleza de las puertas cerradas. Who is the door shut for?
¿Para quién está cerrada la And puerta? you see it's shut for institutions, not for individuals. Y puedes ver que está cerrada para las instituciones, no para los individuos. The people who are following Future for America today that can be saved, Que la gente que sigue hoy a Future for America, ellos pueden ser salvados, regardless of whatever they believe. sin importar lo que ellos crean. As we think about these techniques, these Al rules, pensar en these estas methods, técnicas, en estas reglas, en estos métodos, we need to see how they are employed by the teachers. tenemos que ver cómo son empleados por los maestros. We're still learning. Todavía estamos I aprendiendo think sometimes the teachers use these techniques and they're not even aware that they're doing so. y creo que a veces los profesores usan estas técnicas y ni siquiera están conscientes de que lo están haciendo. I appreciate some of these things are difficult to understand, Aprecio que algunas de estas cosas son difíciles but de I want to entender, encourage us pero quiero animarlos as students and teachers como estudiantes y profesores try to simplify them in a way that makes sense, para tratar de simplificarlos de una manera que tengan and in a sentido way that becomes helpful. y la forma en que se vuelve útil. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness and your watch care. Padre We Celestial, te ask damos las and pray gracias as por we tu kneel bondad en tu before cuidado. you, that you would bless us. Pedimos y with a oramos mientras blessing nos arrodillamos that ante ti, que nos We bendigas don't deserve, but that we need. con una bendición que no We have merecemos, pero spent que far too necesitamos. long not understanding the messages that you are bringing to us. Hemos pasado truths demasiado tiempo sin that you entender los need us mensajes to que nos has understand. traído, las verdades que We've necesitamos come to a entender. time, Father, that we need to be teachers. Hemos Help each llegado of a un us tiempo para to que be able to necesitamos rise ser up maestros. and Ayuda a to cada uno de fulfill nosotros a ser capaces de levantarse y cumplir destiny. nuestro destino. Lord, we know that there are important questions that are confronting our movement. Sabemos que May son each importantes, of hay us preguntas importantes que están enfrentando nuestro Look to the movimiento. past and see how so many people have lost eternal life, Que cada uno de nosotros mire el lost the pasado y vea direction because cómo they were tantas not personas willing han perdido la to vida see eterna truth in its proper sphere. y perdieron la dirección porque no You're estaban warning us dispuestos a now, ver la Father, verdad that y su this propia thing is esfera. about to be repeated. Tú nos estabas Therefore, advirtiendo we ahora, pray Padre, that que esto es each of us would sobre be el faithful repetido mal. and that you would guide Por lo and tanto, direct oramos us. para que cada uno de nosotros sea fiel, In para que Jesus' nos name we guíes pray. y dirijas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.